¿Cómo y cuándo tenemos que confesar nuestros pecados? ¿Y qué cosa significa confesar todos los pecados en la confesión de voz? Esto viene a raíz de la pregunta de un joven que ha estado lejos de la iglesia por mucho tiempo y después de una vida bastante azarosa, bastante pecadora, se acercó otra vez a la fe en un milagro de conversión por el cual damos gloria a Dios y lo felicitamos. Este muchacho fue a confesarse después de hacer, como muy pocos hacen, y aquí hay que reconocer otro mérito de este muchacho, de este joven, hizo un examen de conciencia muy prolijo, muy exacto, muy extenso, largo, y fue donde un sacerdote y aparentemente se puso en la cola de confesión poco antes de una importante fiesta litúrgica. Se sintió mal después de eso porque simplemente acaparó al sacerdote 40 minutos y, según él, no terminó de confesar sus pecados. El sacerdote le dio la absolución. Aquí él pregunta, ¿cómo tengo yo la certeza de que me han perdonado los pecados? Porque quiero tener la certeza de que me han perdonado los pecados. Antes de responder, es importante hacer una advertencia. Voy a pasar a responder, pero primero hay que hacer una advertencia. Dado que yo no he hablado con este muchacho, a pesar de que su correo electrónico enviado a Así Prensa es un correo donde entra en muchos detalles, muchos detalles, y es bastante extenso. Sin embargo, no lo conozco personalmente y en consecuencia no he podido hacerle algunas preguntas sobre qué cosa significa no haber confesado todos los pecados. Porque si yo he tenido un pecado que he cometido repetidas veces y he perdido la cuenta, yo no necesito confesar cada una de las veces que he hecho el pecado. Si yo digo, he cometido este pecado múltiples veces y utilizo además algunas cosas más precisas, como decirlo, mire padre, este pecado que yo robaba de mi empresa, por ejemplo, lo hacía sistemáticamente, por lo menos una vez al mes. Entonces, no es lo mismo que una vez a la semana o que una vez al año. Pero yo no tengo que decir, padre, en enero robé tanta plata, en febrero robé tanto dinero, en marzo no robé, en abril 2 veces, a comienzo y a final de mes, por lo que no hice en marzo, no tanto dinero. No se necesita eso. Ahora, cuando estamos hablando de pecados diferentes, obviamente sí tengo que confesar, robé y también mentí y le eché la culpa a esta otra persona. Ese es otro pecado. En consecuencia, lo que hay que entender es que cuando decimos que hay que confesar todos los pecados, no significa que hay que confesar cada pecado individual. Obviamente este muchacho ya no se va a encontrar con este problema cuando frecuente la confesión semanalmente, por ejemplo, que es lo que yo recomiendo, pero es una recomendación. Hay personas que creen que eso es demasiado, que es escrupuloso. Sobre eso la iglesia no establece normas, lo deja a la conciencia de cada uno. La razón por la que yo lo hago semanalmente no es porque crea que todas las semanas estoy en pecado mortal, pero lo hago porque la teología del sacramento nos enseña que una de las gracias que se recibe con el sacramento de la confesión es la fuerza para no pecar. Y en consecuencia, la confesión frecuente de boca es una buena práctica para prevenir el pecado. Que la gente tiene que hacerlo en tales fechas. Yo he escuchado sacerdotes decir incluso 4 veces al año, ¿no? Con cada estación. Para mí eso sería suicida desde el punto de vista espiritual. Pero soy yo. Y por eso estoy dando una recomendación, nada más. Por si acaso, una recomendación que no se me ha ocurrido a mí. Varios santos la practicaban, o sea, es una buena práctica. Una vez más, porque la iglesia es cuidadosa de las conciencias, no impone una frecuencia establecida. Sí exige que la persona recurra a la confesión por lo menos una vez al año, por lo menos, o sea, establece un mínimo, pero no un máximo. Sin embargo, como decía, como parte de la advertencia, hay que entender que hay que diferenciar la sensibilidad espiritual, la preocupación sana espiritual de saber que efectivamente me he confesado todos los pecados, con el escrúpulo, que es una enfermedad espiritual, y es la obsesión que nace del orgullo. Así lo explican los grandes maestros espirituales y los santos que han tratado el problema del escrúpulo. Por ejemplo, específicamente San Ignacio de Loyola con el santo Pedro Fabro. Justamente allí vemos que existe una forma oculta, retorcida, si se quiere, de la soberbia, en la cual el pecador cree que sus pecados son demasiado grandes como para que Dios los perdone, o son muchos. El volumen es muy alto o el calibre es demasiado grande. Y obviamente viven con esta constante desesperación o nerviosismo de que no han sido perdonados. Ojo, aquí ya estoy haciendo una distinción.
Es obvio que nosotros tenemos que tener dolor de corazón y si estamos en pecado, tiene que ir acompañado con una natural angustia de saber que estoy en pecado y de desear salir de esa situación de pecado. Pero muy distinto es creer que de alguna manera la gracia de Dios no ha sido suficiente y que tengo que buscarla de nuevo. Entonces no sé cuál es el caso de este joven, no estoy haciendo un juicio, no tengo los elementos para hacerlo. Y ni siquiera después de una conversación alguien podría tener, salvo que fuera un gran maestro espiritual, que no es mi caso. En consecuencia, es importante ver esta situación y discernir personalmente si es que uno tiene el problema del escrúpulo, porque ahí tiene que abandonarse a la confianza en Dios y no dejarse llevar por las angustias psicológicas. Entonces, es importante entender que lo que nos pide la iglesia es que los pecados que ya han sido confesados no tienen por qué ser confesados de nuevo. Yo alguna vez he señalado que hago en algunas ocasiones especiales, como el aniversario de mi profesión perpetua, una confesión devocional con un sacerdote de mi comunidad al que le pido y le digo: Padre, quiero hacer una confesión devocional y en la que confieso los peores pecados que he cometido, que ya confesé, no porque creo que no han sido perdonados, sino porque quiero que mi arrepentimiento sea cada vez mayor de esos pecados que cometí en el pasado. Quiero que sea cada vez mayor. Entonces es una devoción, es un acto devocional, con el poder sacramental, por supuesto, de prevenir el pecado y sanar la culpa. Entonces, el pecado es perdonado con la absolución. Y sobre eso no hay que tener dudas. No necesitamos, y por eso digo, esta confesión que yo hago es devocional, no la necesito, porque ya fui perdonado de esos pecados. No necesitamos ir. Entonces este muchacho me dice: yo estoy dispuesto a confesar todos mis pecados todas las veces que sean necesarias. Muy bien por ti, muy bien por tu disposición, pero ten en cuenta que eso no es necesario, porque el poder de Dios es más grande. En ese poder es en el que creemos cuando hablamos del sacramento. Entonces, si el sacerdote te ha escuchado 40 minutos, yo estaría nervioso si me dices si el sacerdote a los 5 minutos me interrumpió, y ahí diría: mira, ¿sabes qué? Te vas con la absolución, porque tu intención era confesar todo. Te vas con la absolución, ahí la iglesia suple, no voy a entrar al detalle ahora de explicar qué cosa significa ahí Ecclesia Supplet, ¿no? Pero te ha sido perdonado, pero tu responsabilidad al mismo tiempo es que en la próxima ocasión que tengas, confieses los pecados. Pero si este sacerdote te ha escuchado 40 minutos, entonces el sacerdote no es que tuvo un arranque de impaciencia. Todo hace pensar que el sacerdote consideró que ya más detalles o la repetición de algunos pecados ya no eran necesarias. Porque una vez más, como digo, los pecados, mientras nosotros expliquemos claramente la naturaleza del pecado y demos una idea clara del número de pecados, entonces eso es suficiente. Y al decir ese suficiente, es importante comprender también que estamos diciendo: esto basta para recibir la confesión y para tener la paz de conciencia. Si existen otros pecados de otra naturaleza que tú no has confesado, entonces confiesa esos que te faltan, especialmente si has hecho una lista prolija. Y una vez más, cuando uno, después de confesar todos esos pecados, nos pongamos al día, ahí está un beneficio más de la confesión frecuente. No voy a decir semanal, pero voy a decir la confesión frecuente. Ese es el beneficio de la confesión frecuente, de que te acuerdas de tus pecados porque entre una confesión y otra no cometes tantos, Dios mediante. O por lo menos un número que recuerdas claramente y que puedes especificar. Que tengas un buen día.